Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Esto es Venezuela Hoy, un programa de radio y televisión Martí para contarles lo que está pasando dentro de Venezuela y sus incidencias en la geografía regional y mundial. Tengo un panel fabuloso compuesto por la abogada Diana Vigilanza, el ingeniero Darlis García Pozo y el activista de derechos humanos de Cuba, mi amigo Luis Ferrer. Bueno, vamos a hablar con Luis de lo que ha pasado recientemente, básicamente, y quiero comenzar contigo con el tema de la gasolina, que ha agudizado y evidentemente va a ahondar muchísimo más la crisis de hambre, de miseria y de padecimiento que tiene el pueblo venezolano, sumado a la falta de agua, de luz, etcétera. Luis, ¿te imaginaste ver en algún momento de tu vida, ya tienes 62 años casi viendo lo que padece tu pueblo, verlo en Venezuela, de esta destrucción tan atroz? Claro, Alejandro, gracias por la invitación, un saludo para todos, principalmente para la teleaudiencia. Claro, Alejandro, este es el resultado del comunismo. El comunismo es así, coge todo hecho, todo construido, las riquezas, y en cuestión de poco tiempo lo destruye. Vemos Venezuela, una nación rica en petróleo en el continente, la más rica en el continente en petróleo junto a los Estados Unidos de América. Vemos cómo no hay ni gasolina, las colas kilométricas en las autopistas para poder acceder a la gasolina. Y lo mismo ocurre en Cuba. Cuba era rica con la caña azucarera. El azúcar en Cuba se botaba y hoy en día en Cuba el cubano no tiene azúcar ni para un café. Eso es el comunismo, es una muestra clara. Ahora son especialistas en justificarse y en culpar a los demás. Según la dictadura cubana, los culpables son los americanos. Y según la venezolana, son los burgueses y los americanos. Es decir, siempre hay un enemigo culpable de todo, cuando en realidad son ellos los ineficaces, los que destruyen la economía, destruyen la nación, y lo único que les interesa es el poder político y morir en él. Bueno, hablando de ese poder político, Adriana, ese pacto que en los días previos ha firmado el gobierno encargado de Juan Guaidó con el régimen de Nicolás Maduro, que es insólito, todavía uno no termina de entenderlo como venezolano y hasta como periodista, un régimen que además es el responsable de esto, pero ahora vamos a permitirle que resuelva el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo revisas, cómo entiendes o interpreta Adriana Vigilanza como abogado esto que ha ocurrido, que ha desmoralizado a muchos venezolanos de a pie? Sí, Alejandro. Bueno, nosotros tenemos hace años una lucha con los partidos oposición oficial, como la llamamos nosotros, que es la reconocida como oposición en Venezuela, para que den el paso y reconozcan que el régimen no es un partido político, que es un movimiento subversivo, terrorista, que lo fue desde el principio, que Chávez conspiró, que la Constitución del 99 fue aprobada contrario a todas las normas que habían en la Constitución del 61. Aquí tengo la evidencia de lo que estoy diciendo. Estas son las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde dice en la página, creo que es el 87, que este es un partido armado, porque dice que es una revolución no desarmada y que de paso declara como enemigo al gobierno de los Estados Unidos de América. O sea que ya es el lenguaje absolutamente bélico y no es posible entonces, y lo hemos probado en Venezuela porque tenemos desde el año 2002, donde la sociedad civil logró sacar a Chávez del poder, pero la comunidad internacional confabula contra nosotros porque esto es un proyecto político mundial y hay que decirlo. Esto está alcanzando incluso a Estados Unidos con las protestas que estamos viendo de la extrema izquierda. Ellos se han programado para subvertir el orden porque esa es la manera de llegar al poder. Entonces, en estas circunstancias, con un partido subversivo armado, tú no te puedes explicar, y los precedentes venezolanos, que cada vez que nos sentamos iba a decirte que hay por lo menos 4 veces en que la comunidad internacional oficialmente y que nos ayudaba a que llegáramos a una supuesta entendimiento con el PSV, porque nosotros y que éramos una sociedad polarizada y resulta que somos millones de individuos traumatizados y martirizados por un régimen opresor igualito que en Cuba. Eso no es polarización política, eso es crimen, ahora ya reconocido internacionalmente gracias al Departamento de Justicia de Estados Unidos, crimen organizado, narcotráfico, tráfico de oro, tráfico de cualquier cantidad de sustancias para oprimir a un pueblo, quitándole todos los derechos a los demás, porque sí es la única manera de ellos obtener esa riqueza. Entonces, Bueno, en esas circunstancias, tú no puedes hacer un diálogo con este otro régimen, porque de alguna manera lo estás legitimando. Incluso, y yo termino con esto, me horrorizó ver cómo France Press reseña la noticia de ese acuerdo diciendo: el gobierno de Maduro se alió con el opositor Juan Guaidó. Nos volvieron a poner en el terreno después que le costó tanto a los venezolanos, porque eso fue sangre, sudor y lágrimas. Y a la comunidad internacional reconocer a Guaidó, nos volvieron a echar para atrás toda y fíjate, ese hecho de ese acuerdo.
el régimen lo celebra, y tú lo has dicho, agencias internacionales lo celebran también y lo destacan, pero el presidente Guaidó, que estuvo en silencio el día de ayer completo, hoy sale diciendo que Estados Unidos lo sigue apoyando. ¿Hasta cuándo, Darly, tú crees que sigamos recibiendo ese apoyo? ¿O ese apoyo internacional es precisamente para llevarnos a una salida electoral pacífica? ¿Y pudiera darse esa salida pacífica con elecciones? Primero que nada, para poner un poquito en contexto la cuestión del acuerdo, que me parece una cosa ilógica. Yo siento que la población está esperando verdaderamente esa ayuda humanitaria. Para mí, yo creo simplemente que eso es un negocio del régimen. Pero no puede ser que un gobierno interino, que se supone está allí constitucionalmente avalado, tenga que pactar con aquel que debería salir porque es un usurpador, ¿verdad? Para poder entrar una ayuda humanitaria. ¿Qué quiere decir eso? O tú no estás ejerciendo el poder como debe ser, o no te sientes con la capacidad que tienes que decirle a ese que tú estás presto a sacar de allí, mira, ayúdame para firmar esto para que llegue algo. O esta persona tenga que reconocerte, o sea, se reconocen mutuamente. Guaidó reconoce, o el gobierno interino que representa a Guaidó, reconoce al régimen que no puede ir en contra de él y tienes que firmar con él, y aquellos reconocen que como este es el interino y este constitucionalmente está allí avalado, tienen que firmar entre los dos. O sea, hay una sociedad extraña para poder hacer eso. ¿Qué pasa? El pueblo quiere una ayuda humanitaria, necesita, pero si la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud necesita ser avalado por el país, ¿quién es el presidente que tiene que avalar eso? Guaidó constitucionalmente. Bueno, pero no lo hizo. Pero el que tenga para eso el apoyo, sigue obteniendo el apoyo de los Estados Unidos, y tienes hace 18 meses, 19 meses tienes el apoyo de los Estados Unidos. ¿Y qué has hecho tú con eso? Nada. Y tienes el apoyo de 59 países más. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Entonces, Luis, es lo mismo. Claro, Luis, viendo este panorama, viendo el análisis que están haciendo las dos venezolanas en el panel, ¿tú te atreverías a decir que realmente tenemos salida como pueblo para quitarnos la bota militar, la bota castrocomunista que nos ha oprimido por 21 años? ¿Hay esperanza de eso, según tu criterio? Lo último que se debe perder es el ánimo y la esperanza. Hay que mantener esa fe de que sí se puede cambiar, hay que seguir luchando y hay que animar a nuestra gente, tanto en Venezuela como en Cuba, en Nicaragua, en todos los países que están sufriendo este mismo tipo de tiranía. Pero si vamos a analizar un poco de manera fría lo que está ocurriendo en Venezuela, es una realidad bastante complicada. Y la política real que estamos viendo allí es un gobierno mafioso que tiene el control, las Fuerzas Armadas, las armas, prácticamente el control casi absoluto también de la prensa hoy en día, y una oposición que tiene la fuerza moral, que tiene el pueblo sufrido, más del 80% de la población de su lado, que quiere recuperar la democracia, que quiere quitar esa dictadura, pero que no cuenta con armas, que no cuenta con una prensa de su bando prácticamente porque la han diezmado y no tiene muchos recursos. Y lo poco que cuenta es con el respaldo internacional de las naciones que acaba de mencionar nuestra hermana venezolana aquí en el programa. Pero eso no se concreta y nunca se ha concretado. Por ejemplo, el otro intento anteriormente de entrar la ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos a Venezuela prácticamente no se logró de la manera que se esperaba. Hubo un boicot por parte de la gente de Maduro, metieron contenedores, tráiler, cosas en los pasos fronterizos, evitaron que entrara la ayuda humanitaria y con eso generaron cierto desánimo, es decir, que el pueblo creyera que por ahí no se podía lograr nada. Un pueblo que en ese momento sí estaba bien animado. Aquí la clave, hermanos venezolanos que ven este programa, no pierdan el ánimo, no pierdan la fe que el cambio sí es posible. La realidad es difícil, es dura, pero tienen mucha gente de su lado y ustedes pueden lograrlo. Así que no pierdan la fe. Adriana, fíjate, Antonio Ledesma le hizo un requerimiento al presidente encargado, Juan Guaidó, hablando de este acuerdo. Juan Guaidó le responde a través de su cuenta de Twitter: estimado Antonio, luchador de años, hoy la DEA está en el Caribe con este operativo antinarcóticos más grande de la historia y además con la anuencia y la ayuda de varios países, que no solo los Estados Unidos. Esa ayuda que es real, esa ayuda que se puede palpar, porque eso va a disminuir, por supuesto, el trasiego de droga, que es uno de los alimentos del régimen castrocomunista. Cuando Luis también dice que no perdamos el ánimo, ¿tú lo has perdido? Es decir, porque realmente vemos que políticamente no se están haciendo las cosas como quisiéramos, no ha cesado la usurpación, pero a nivel de ayuda internacional, de visualizar el tema, sigue la comunidad entera, o por lo menos muchos países, viendo que lo que se vive en Venezuela es una dictadura férrea.
Mira, bueno, como dice Luis, lo último que se puede perder es la esperanza, la fe. En realidad yo veo que hay dos, en el mundo hay dos fuerzas en pugna, que suena ridículo, pero es así, es como el bien contra el mal. Es así. Siento que la fuerza en este momento más bien estamos un poco mejor en el sentido de que se le está viendo la cara a todo lo que ha sido la razón de ser del conflicto venezolano, de la pérdida de una nación, porque Venezuela dejó de ser para mí un Estado, es un Estado fallido, no hay instituciones, el territorio está siendo desmembrado, está siendo entregado a mafia, unos operan el oro, otros el coltán, otro el otro mineral que también tenemos, porque además riquísimos hemos sido gracias a la bendición de Dios. En fin, el problema es que, volviendo a tu tema con los acuerdos, yo quiero hacer una reflexión que probablemente, a lo mejor no tengo razón, pero yo creo que la comunidad internacional necesita oír estas cosas para por lo menos darle un poco de análisis a lo que voy a decir. Fíjate que en el 2019 se nos fue supuestamente tratando de lograr un cese de la usurpación, y lo que en verdad logramos al final fue que cambiaran de lugar de reclusión al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. ¿Qué pasa ahorita? Ok, Guaidó dice, voy a altiar el operativo antinarcótico, Estados Unidos de verdad nos está ayudando, la comunidad internacional. Entonces el régimen arrecia. ¿Qué dice el régimen? Voy a declarar terrorista a la organización Voluntad Popular. Entonces, claro, estos tienen que echar para atrás. Entonces, para mí, este supuesto acuerdo donde yo le reconozco, porque como dice Darelis, es una realidad, está reconociéndole poder legítimo a un tirano, para que sea entre los dos que negocien la entrada de la ayuda humanitaria, un tirano y tú que lo estás combatiendo. Entonces, ¿qué estamos viendo que se acaba de lograr? Paralelo a esto, la liberación, no es la liberación, es el cambio de reclusión de un tío muy querido de Guaidó que también estaba preso en las mazmorras del SEBIN. En definitiva, la oposición venezolana, vamos a poner por muchas razones, porque es corrupta, porque está débil, porque ahí hay de todo. Hay gente que yo admiro muchísimo, la fracción 16 de julio, la diputada Dignora Rodríguez, Viallo Pilieri, una cantidad de gente que de verdad está luchando con las uñas. Hay de todo, pero en conclusión, quitando todos esos otros elementos, es un secuestrado que está en las manos del régimen, y cada vez que el régimen, ellos van avanzando, Rukiti le agarra a alguien, se lo mete preso, y entonces hay que negociar para que salga ese preso. Entonces, David, así no vamos a avanzar como debemos. Es mi objetivo, el pueblo, la liberación de Venezuela completa, no de ciertos líderes políticos con pinzas, que es lo que da el régimen a cambio, más nada. Porque hay presos políticos y hay una realidad de verdad incuestionable. Después de este análisis, Darlis, que hace Adriana Vigilanza, te pregunto lo que hay muchos analistas y expertos dicen que está haciendo el gobierno encargado, cohabitando, es decir, viviendo y acomodado. Esa palabra que es tan fea, ¿es lo que está ocurriendo en Venezuela entre el gobierno interino y el régimen de Nicolás Maduro? Es que claro, cuando tú estás dándole poder y reconocimiento a una persona que te tiene oprimida, obviamente estás cohabitando con él, te estás adaptando a vivir con el régimen bajo las circunstancias de él. Es lo que decía ahorita Adriana, están negociando. ¿Por qué no negociaron con ese acuerdo a la salida de Requesén? ¿Por qué tenía que ser o de los casi 500 presos políticos que están presos, torturados? Por darte un nombre emblemático, ¿entiendes? Porque yo pienso que eso no es negociable bajo ningún aspecto. O sea, porque ahí deberían haber salido ya todos los presos políticos. ¿Por qué no negocias eso de una vez? Mira, ¿sabes qué? Nos estamos muriendo de hambre, pero aquí hay una cuestión de honor, de dignidad, que va a tener una repercusión en el pueblo venezolano. Suéltame todos los presos políticos, pues si tú quieres negociar conmigo, pero tienes que dar un paso adelante, porque todo el lado de la negociación ha sido poner la espalda del lado de la oposición. Eso no puede ser. Y tú sabes qué es lo peor, Alejandro, porque a mí hasta la familia me critica por el hecho de que dice, no, que no le eches tanto a Guaidó. No es el hecho de echarle, sino que él tiene una figura, que él tiene que actuar en correspondencia, porque una cosa es ser la esposa del César y otro parecerlo. Usted tiene que ser la esposa del César, pero tiene que parecerlo también. Usted es el presidente encargado y usted tiene que tomar acciones de presidente. El encargado no, es porque debería ser pasajero por la transición, pero usted debería tomar las riendas y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. Bueno, pero lo que él piensa, Darly, lo que él piensa que hay que hacer es esto, este acuerdo, porque hay una necesidad grande por la pandemia de coronavirus. Y entonces, la credibilidad, Alejandro. Bueno, pero para nosotros, pero vamos a pasar con Luis para que me diga, para no desviarme el tema de los presos políticos, del que sabe muchísimo, porque fue preso político de la dictadura de los Castro, y su hermano, José Daniel Ferrer, a quien saludo, por cierto, me vas a ayudar a conseguirlo para la próxima semana, Luis, te encargo esa misión. También
también padece, como muchos otros opositores, como mi amiga Iliana Hernández en Cuba, como otras tantas, como las damas de blanco, la dureza de un régimen que trata de apagarlos y los encierra, los calla a palos. Es un tema importante para Juan Guaidó negociar a los presos políticos, es decir, no haya ninguno y lo demás podemos hacer un pacto. Luis. Mira, es muy fácil nosotros desde aquí de los Estados Unidos tomar ciertas posiciones y dar ciertas declaraciones cuando no estamos viviendo lo que ellos están enfrentando allí. Eso yo sí siempre lo menciono y me mido un poco también a la hora de criticar tanto los que están luchando dentro de Venezuela como dentro de Cuba, porque desde fuera del agua, como dice un refrán cubano, se nada muy bien. Cuando te tira el agua las cosas son diferentes. La situación en Venezuela, igual que en Cuba, es bien crítica y cada día que pasa, en el caso venezolano, es peor para la fuerza democrática. Porque estas dictaduras son especialistas en matarle el ánimo, la voluntad a la población, en hacerle creer que nada va a ser posible, que no pueden cambiar nada, que la misma ayuda humanitaria, si no se negocia también con ellos, no entra, como la otra vez que se iba a entrar nada más por Guaidó, no porque ellos la permitieran. Hicieron todo lo posible por impedirla para esto mismo que está ocurriendo ahora. Ahora ellos se están llevando el mérito o se están llevando el mensaje que le quieren dar a la población de que aquí sin mí nada es posible. Es decir, si yo no lo permito, no entra. Si yo no estoy de acuerdo, no funciona. Y eso desanima al pueblo que quiere cambio, que quiere libertad. Le tira un balde de agua fría a Guaidó y a su fuerza democrática y le da fuerza, le da tiempo, le da vida a la dictadura de Maduro y de todos estos mafiosos que están junto con él, por supuesto, porque no es solamente Maduro. Maduro es tipo Díaz-Canel, un títere más, que él que da la cara, pero hay una mafia bien organizada detrás de cada uno de ellos. Entonces, criticarlo desde fuera es muy fácil. Ahora, lo que puedo terminar con esto, en el caso cubano, cuanto más tiempo pase, más fuerza puede coger la democracia y más se debilita la dictadura porque ya es caduca de más de 6 décadas. En el caso venezolano, que nunca han tenido el poder absoluto como sí lo tuvo la dictadura castrista, donde nadie podía decir nada que ellos no quisieran. En el caso venezolano es lo contrario. Cuanto más tiempo pasa con la usurpación en el poder, más fuerza cogen estos usurpadores y más difícil se va a hacer sacarlo de ahí. Entonces, Adriana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú que sé que tienes una red de ciudadanos, sé que están organizándose y los felicito. Hay mucha gente. En estos días hice un programa en mi canal de YouTube con el vicealmirante Caratú, Iván Caratú. Veo lo que estás haciendo tú, Adriana, organizando a la sociedad civil. Me parece bonito incluso porque habíamos perdido como la esperanza hasta de agruparnos con las diferencias que podamos tener. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer para cesar esa usurpación y no darle más tiempo a la tiranía que gobierna Venezuela, Adriana? Bueno, yo creo que lo primero, lo que tú acabas de decir, unirnos, sobre todo en la diáspora, nosotros estamos proponiendo es un mecanismo para dotarnos a todos nosotros de unos representantes que tengan el lenguaje que estamos teniendo Darelis y yo, porque nosotros somos de la opinión de que cuando tú estás fuera puedes hablar con libertad. Cuando tú estás dentro, por las razones que dice Luis, sabemos, estoy de acuerdo con él, está allá adentro, hay que ver hay que sentarse en esos escalones para ver cómo están siendo tratados, lo cual no les se quita responsabilidad porque líder es líder y si tú asumiste esa condición, tenías que estar dispuesto allá, porque ojalá hubiera sido yo la lideresa, a lo mejor estaría presa, pero yo hubiera hecho otra cosa, totalmente distinta. Pero el cuento es que... ¿Qué hubieras hecho, Adriana? ¿Qué hubieras hecho? Desde el día 1 y legalizó el PSV y legalizó el SEBIN, que nosotros además ayudamos aquí a un abogado que quería demandar con los comisarios del SEBIN la nulidad. El SEBIN es un órgano, entre comillas, policial del Estado venezolano. Mentira, es un órgano que dice, el documento que también lo creo en la Gaceta Oficial es para la construcción del socialismo, más a mi favor que eso es un partido armado. Le digo al mundo, no puedo negociar, es un partido armado, aquí lo dicen, ni siquiera me estoy refiriendo a las milicias, a los colectivos, a los hechos, a los documentos. O sea, es impepinable. Yo he hablado esto con representantes de alto nivel de otros gobiernos y me dicen, es que ese argumento es irrebatible, Adriana, ¿por qué no lo dicen? Bueno, porque tienen la manía, no sé si es porque son en el fondo socialistas también, de que ellos se pueden entender con ese tipo de desastre humano que son los comunistas de Venezuela. ¿Será que no ha querido Darly? No es Darelis, es Darly, para corregir que le ha cambiado el nombre a cada rato. Darly, ¿será que no han querido? Fíjate la descripción que hace Adriana, has estado brillante hoy en tu descripción. Se ve que has leído y te has documentado en este confinamiento más de lo
que siempre está. Darly, no lo quieren hacer, no quieren decirle al mundo solo no puedo, necesito ayuda, ayuda no solo humanitaria, sino otro tipo de ayuda para terminar con esta situación. Pero es que ellos lo han dicho y Guaidó lo ha reconocido. Por eso tenemos el apoyo de 60 países. Lo que pasa es que él no ha sabido organizarse con respecto a lo que ha tenido que hacer. No, pero espérate un momento. Yo nunca he escuchado al gobierno encargado decir necesito ayuda militar. No lo han hecho hasta el momento, abiertamente. No, ayuda militar no, ellos lo quieren solapar bajo una ayuda humanitaria, pero en el fondo lo que necesitamos es una ayuda militar, y cada vez que pase el tiempo se va a hacer más grande la necesidad de esa ayuda militar. Porque si tú estás reconociendo, estás ayudando a afianzar ese régimen dentro del país, porque tú mismo le estás dando fuerza queriendo combatirlo. Pero en el momento que tú tratas así como que me voy a tratar de meter por las buenas con ellos para ver si consigo algo, mentira, lo único que estás es dándole, digamos, más fuerza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve el pueblo venezolano? ¿Qué es lo que va a decir? Cónchale, que Guaidó no puede traer la ayuda humanitaria porque si esto no lo dejan entrar porque son los que tienen la fuerza, entonces él tiene que ceder de hablar con ellos para decirle, mira, déjame pasar la cosa. Entonces, ¿quién realmente tiene el poder? Ahora, bueno, ahora Luis, ¿qué pasaría si piden esa ayuda militar conscientemente, abiertamente? Y como dice Adriana, señores, esto es un partido, hay estatutos, hay documentos que demuestran que es un partido armado, eso es lo que están haciendo, nos están asesinando, eso ha estado comentado incluso en la Corte Penal Internacional, todos los desmanes que están ocurriendo con Tamara Sujú, y el mundo entero sabe lo que está pasando. Pero, ¿cómo cambiaría la historia si realmente el líder opositor en estos momentos cambia la jugada, dejan de hacer ese tipo de pactos y le dicen al mundo, señores, solo no podemos? En una rueda de prensa donde estén todos los factores políticos opositores, ¿cómo cambiaría la historia? ¿Qué pasaría según tu criterio? Ahí tenemos que ser realistas. Y una cuestión es que la oposición venezolana, encabezada por Guaidó, pida un apoyo militar, una intervención militar para sacar del poder la dictadura mafiosa de Maduro y su gente. Y otra es cuán dispuesto está el mundo democrático, empezando por Estados Unidos de América, a colaborar con esa ayuda militar. Porque esa es la otra parte, que a lo mejor la han hablado Guaidó con los representantes americanos, pero nosotros no la sabemos. Si Estados Unidos en qué disposición está, y menos en estos momentos que estamos a la puerta ya de las próximas elecciones presidenciales, en estos momentos... No son presidenciales, son parlamentarias. No, él dice en Estados Unidos. En Estados Unidos en noviembre. Estamos a la puerta de la próxima, la reelección de Trump o la posible elección de un candidato demócrata. Entonces, en medio de todo eso, ¿cuán dispuesta está la administración Trump a dar un paso de ese tipo, de que Guaidó lo solicite y él le mande los marines? ¿Cuán dispuestos estarían algunos gobiernos europeos o de América Latina? Luis, te estoy preguntando si ocurriría, no importa la respuesta porque los países son libres de hacerlo. ¿Qué pasaría según tu criterio si tú ves a Guaidó haciendo una rueda de prensa ahora con todo el liderazgo opositor, medios de comunicación, iglesia, representantes de diversos factores de la sociedad civil pidiendo una ayuda militar? La clave es esta: si la dictadura es esta comunista, tratan de matarle el ánimo a la población que quiere cambio para que nadie haga nada, para que nadie crea en los líderes, para que todo el mundo se divide y vencerá, y ellos lo emplean muy bien. Y Guaidó y su gente salen desde Venezuela pidiendo una ayuda militar y se la niegan, el ánimo se viene por el piso y se hundió Venezuela. Es decir, él tiene que pedirla estando seguro que la va a obtener. Claro. Ahí es donde está. Y no sabemos qué ocurre en ese Sí, yo podía pensar como Luis, pero hay varios hechos que me hacen pensar que no lo han solicitado. Primero, la declaración de Bob Menéndez, que dijo claro y raspado: aquí nadie me ha venido a pedir ayuda militar. Eso fue el año pasado. Luego yo he conversado con diputados de Voluntad Popular y eso no se ha pedido. Entonces, yo no sé si, como dice Luis, pero cuando tú tienes un demócrata, porque ni siquiera es un aliado de Trump, es un demócrata diciendo es que a mí nadie me lo ha pedido, ni siquiera lo han considerado, no han estado hablando de eso. Yo he estado en privado, reunida, no de ahorita, de hace tiempo, con gente de Voluntad Popular y no creían en esa salida.
no creían lo que ellos sinceramente piensan que eso va a ocasionar un baño de sangre en Venezuela, que eso va a ser el peor el remedio que la enfermedad, le tienen pavor. Entonces, claro, si tú ni siquiera piensas tú que tú necesitas ese tipo de ayuda y que tú puedes tratar de hacerlo de la manera más efectiva posible sin causar daños colaterales enormes, porque ahí hay mucha tecnología, pues cómo vas a, si tú ni siquiera te lo planteas, eso no va a llegar a ningún término nunca. Lo que queremos saber nosotros justamente es lo que dice Luis, que la sociedad civil se organice y que tengamos unos líderes que por cuanto haga todos los venezolanos en la diáspora, acudamos a los llamados que nos hacen estos representantes, puedan ellos con legitimidad ir a Washington a preguntar si es verdad que han planteado esa salida o no, y si no la podemos plantear nosotros, que somos los verdaderos dolientes, porque en el fondo, ¿qué es lo que está viendo el pueblo de Venezuela? Que el pueblo de Venezuela no es que se va a desanimar si no se la dan. El pueblo de Venezuela lo que puede ser subvertirse, porque es lo que le queda, porque la rebelión es un derecho cuando la tiranía se hace ley. Entonces, y de hecho, allá vamos. ¿Ustedes creen que la quema de las máquinas Smartmatic qué fue? A mí nadie me quita la cabeza porque las máquinas con las que nos contábamos eran de esta empresa corrupta que, por cierto, le va a contar los votos a los americanos en Los Ángeles, y nadie sabe nada en este país y nadie dice nada porque el tema es durísimo, es un conflicto mundial. Me queda menos de un minuto para Luis. Te estás portando mal, estás mirando y hablando por teléfono fuera de la clase. Presta atención a la clase. Me quedan segunditos para cada uno para que me digan qué ven de panorama para el próximo semestre, para finales de este 2020, que ya está en menos de 6 meses. Comienzo contigo, Darly, rápidamente. Bueno, es que el panorama es que seguimos sin definición, seguimos sin lineamiento grueso del gobierno interino. Y como dice Adriana, y está diciendo aquí el amigo, el gobierno de los Estados Unidos ahorita anda en otra cosa. Claro. Entonces, si tú no te has planteado nunca eso, porque es que mira, fíjate si no se lo han planteado, Alejandro, que la operación esa Gedeón vino del producto de hacer otra cosa que debería ser similar, apoyada con todos los partidos, haciéndolo como de una manera clandestina, por ponerle un nombre. Entonces, qué ridiculez. Estuviste aquí en los Estados Unidos, hablaste con el primer presidente del primer país del mundo y saliste con una operación Gedeón. Por favor, ¿entiendes? Aquí no hay definición clara de hacia dónde quieres tú llevar al país o qué tú quieres hacer como presidente encargado. Luis, contigo. Señores, es una situación bastante compleja. No quita de que sí se puede cambiar y que podemos lograr la transición democrática y el fin de la usurpación en Venezuela y el fin de la dictadura en Cuba. Pero es bien compleja. También está en la mano de otros malvados como los chinos, los iraníes, los de Corea del Norte. Es decir, prácticamente todos estos mafiosos y bandoleros del mundo que tienen poder en sus manos son bien aliados, se apoyan mutuamente y muchas veces lo hacen mejor que nosotros, los que queremos la democracia. Y entonces, en la situación de Venezuela, vamos a esperar si es, a ver, y ya lo veremos en el futuro, si es que tenían miedo los opositores pasar a la historia como lo que pidieron una intervención, o si es que no cuentan con ella y por eso no la han solicitado. Yo espero que si en noviembre reeligen a Donald Trump, se definan las cosas y ya sabremos si era que Guaidó no quería pedirla o si era que Trump le había pedido a ellos ser reelegido a primero para evitar perder la reelección de los 4 años que le quedan, si lo reeligen. Por lo tanto, vamos a darle el beneficio de la duda hasta noviembre o hasta enero del año que viene. Adriana, me quedan 15 segundos nada más para ti. Bueno, yo llamo al pueblo de Venezuela que no acuda a ninguna elección, todas son una farsa mientras no haya cese real de la usurpación, que no es solamente la salida de Maduro, es la salida del régimen completo y la reinstitucionalización de Venezuela. Necesitamos un Tribunal Supremo de Justicia que nos dé justicia si hay un fraude, donde irlo a cantar, una Fuerza Armada que nos obedezca y que defienda el voto y la voluntad popular, y no un parapeto de elección parlamentaria que no es nada más que legitimar y apaciguar a Venezuela. Por cierto, hay 3 condiciones que puso el TCJ legítimo. Pero no puedo... ok, dale, porque no se me terminó el tiempo en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este espacio. Ha sido un gran análisis de la situación de Venezuela hoy. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.